Hola, bienvenidos. Hoy estamos en un martes más de Encuentros Mandala y me da mucho gusto estar hoy por aquí con un tema sumamente interesante y con una sorpresa que voy a compartir con ustedes. Damos tiempo a que se vayan conectando, que vayan saludando. ¿Cómo estás? Hola, Elvira. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Tardes, noches. Tardes, noches. Hoy vamos a hablar y me gustaría que las personas que se conectan de repente también escriban. Aquí está conmigo Dorothy, ella me apoya leyendo las preguntas, si no es que yo las tengo ya por aquí en mi iPad. Y hoy voy a hablar acerca del perdón desde la perspectiva de las constelaciones, del curso de milagros, que es mi propia perspectiva. Así es que, bueno, pues, hola, ¿cómo estás? También a Susana, allá a Torreón. Buenas, a los que se están conectando. Y bueno, pues siéntanse con la libertad de hacerme preguntas, porque eso hace más dinámica la participación. Así es que también voy a poner ahorita ya a grabar para que las personas después se puedan conectar y escuchar también el podcast en Spotify. Así es que el día de hoy estamos en un encuentro mandala, estamos en un encuentro en el que vamos a hablar, como les decía, acerca del perdón, y tengo aquí una sorpresa que quiero compartir el día de hoy con ustedes. En un momento les voy a platicar de qué se trata. Bueno, algunas personas que me han escrito para preguntarme que cuando yo he compartido con ustedes temas con respecto a las constelaciones, y alguien escribe para decir si yo perdono a mis padres, o si yo cómo puedo perdonar a mi mamá, y que yo les he dicho que los padres, dentro de la visión de las constelaciones, no se les perdona porque se les debe la vida. Y bueno, una forma muy particular de explicar de qué se trata el perdón. Entonces el día de hoy voy a compartir con ustedes cuál es mi visión, mi perspectiva acerca del perdón. Por mucho tiempo yo estoy hablando hace 20 años, 30 años, de que el perdón era liberador, porque más que perdonar a la otra persona era para liberarnos nosotros. Y al final, después de todo esto, pues sí, sigo viendo que es así como yo lo había visto, pero ahora con una claridad y con un entendimiento y una comprensión aún mayor desde mi muy particular punto de vista. Nosotros tenemos la idea del perdón, por lo general, desde un enfoque religioso, al menos yo. ¿Sí? ¿Por qué? Ah, ¿grabando aquí o grabando? No vas a grabar nada. Estoy grabando. Ok. Sí, bueno. Perdón. Entonces, bueno, disculpen esta interrupción que va a quedar en la grabación. Entonces, aquí, nosotros tenemos por lo general una idea de que el perdón se maneja desde la cuestión, más que todo religiosa, al menos desde mi educación. Yo soy una persona que fui creada en una familia con creencias católicas, y bueno, se habla mucho acerca del perdón. Y desde ese enfoque, muchas veces yo me pregunté por qué a las personas les cuesta tanto trabajo perdonar, porque muchas veces la gente dice, ay, perdono, pero no olvido. Y ya perdoné a la persona, pero no la quiero volver a ver, o ya perdoné a la persona, pero cuando me la encuentro todavía me engancho y siento como que algo no me deja estar finalmente en paz. Y entonces, bueno, aquí puse algunas anotaciones para no perderme, porque el tema, la verdad, está muy extenso. Y muchas veces nosotros utilizamos el perdón como el olvido, o sea, perdonar es olvidar. Esto para mí no es real, o sea, perdonar no es olvidar, porque nosotros, cuando alguien nos hace algo y queda grabado en una memoria, y sobre todo cuando ha causado una herida, entonces eso no lo vas a perdonar. Y lo vas a olvidar, pues no lo vas a olvidar, porque se queda marcado, y por más que tú quieras borrar eso, no lo vas a olvidar a nivel del recuerdo. Lo que sí podemos manejar a través de un proceso es la emoción, ¿sí? La emoción o la herida
o el dolor que causó ese evento, pero no es un perdón, no es olvido, porque no podemos olvidar, no es posible. También muchas veces utilizamos el perdón como una salida fácil, como un borrón y cuenta nueva. Ay, bueno, ya, perdóname y olvida todo. O sea, ya haz de cuenta que de cero, vamos a empezar de cero, es como haz de cuenta que no te hice nada y entonces tú haces como que aquí todo sigue igual, pero la persona, muchas veces yo lo llegué a hacer por complacer a la persona, decir, bueno, que ya, borrón y cuenta nueva, pero en el fondo te quedas con esa sensación de desigualdad, de injusticia, de por qué yo tengo que haber aguantado esto y la persona solo porque ya, ay, la perdonas, y es porque en el fondo también muchas veces el perdón se utiliza como parte de la soberbia. El perdón se utiliza como yo soy la buena que pude perdonarte a ti que hiciste algo malo. Entonces, atrás del perdón, desde esta perspectiva, hay un juicio. Yo te perdono porque yo asumo que tú hiciste algo malo y yo me siento muy buena y mejor que tú y entonces yo te perdono y ya te perdoné, ¿ves? Ya te perdoné, entonces ¿sabes qué? Me debes. Y ahí es donde se crea una deuda, que esto se habla mucho en las constelaciones, donde hablamos del equilibrio entre dar y tomar, y esa deuda que se es de esa situación en la que yo, por haberte perdonado, siento que tú me debes algo. Entonces el perdón no es perdón y olvido, el perdón tampoco es para borrón y cuenta nueva, el perdón tampoco como una medida de estar encima o sentirte más bueno o más buena que la persona. Y también el perdón no se puede utilizar como un chantaje, porque muchas veces chantajeamos de que yo te perdoné, o sea, acuérdate cuántas veces yo te he perdonado, ahora tú como perdóname a mí o qué vas a hacer por mí. Y si yo tengo una cuenta aquí anotada de todas las veces que yo te he perdonado, mira todo lo que me debes. Y eso muchas veces lo utilizamos como para chantajear a los hijos, o a la pareja, o a los amigos, o etcétera. Entonces, desde este punto de vista, donde el perdón nos lleva a una relación desequilibrada, a una desigualdad, a una posición en la que el que es perdonado se queda como abajo y el que perdonó se queda como arriba, como mejor persona, más bueno, más espiritual o más, no sé, de alguna manera se siente mejor. Y eso es una idea equivocada. ¿Por qué? Porque nosotros, si tomamos en cuenta que perdonar significa sanar, perdonar significa quitar el dolor, perdonar significa dejar de sufrir, dejar la víctima y buscar una compensación. Entonces, cuando nosotros hablamos de una relación equilibrada, hablamos de una compensación. Y el perdón, entre comillas, es una palabra que pudiera ser más bien como con una connotación que le damos por creencia. Porque si habláramos, por ejemplo, en el idioma en inglés, que es muy simple, y la gente para decir perdón dice lo siento, I'm sorry, lo siento, y el decir a la persona, ¿sabes qué? Lo siento, es siento mucho el haberte hecho sentir así, y no es que yo te esté pidiendo que lo borres o que lo olvides o que me perdones, simplemente es, hijo, siento mucho haberte lastimado, siento mucho haberme comportado de esa manera, siento mucho haberte mentido, siento mucho haberte ocultado algo, siento mucho haberte lastimado, o sea, de verdad lo siento. Y cuando tú quieres reparar ese daño, cuando tú verdaderamente estás, en el caso de que tú estuvieras pidiendo perdón y utilizas lo siento y te conectas con ese quererle como compensar a la persona ese mal rato o esa emoción o ese dolor que le hiciste pasar, entonces de ti nace buscar una acción o algo que pueda más o menos compensar sin posiblemente llegar a igualar el dolor o llegar a sanarlo completamente, pero al menos que de mi parte no solo sea ya, perdóname y ahí muere, o sea, perdóname y ahí lo dejamos, es como siento mucho haberte hecho sentir tan mal, siento mucho haberte hecho quedar en ridículo, siento mucho haberte expuesto enfrente de mi familia, siento mucho haberte mentido, híjole, y qué puedo hacer para de alguna manera
como compensar o devolver o pagar, si quieres utilizar la palabra, algo donde a mí también me cueste, algo que a mí también me cueste o me duela desprenderme de algo o me duela realizar una acción o me lleve a una acción en la que tú te sientas más confortable y podamos quedar más o menos equilibrados en el sentido de sentirnos emocionalmente mejor, no de que haya olvídalo y ahí muere, o desde la otra persona que está esperando a que le pidan perdón para luego perdonar y sentirse mejor. Entonces, dentro de la visión de las constelaciones, esto tiene que ver con el equilibrio entre el dar y el tomar, y en esa idea de Bert Hellinger, que sugiere que cuando alguien te da algo bueno, tú devuelvas algo bueno y un poco más, para que la relación invite a que crezca, y cuando alguien te hace algo malo, tú pidas una compensación o hagas o devuelvas algo malo, pero un poco menos malo. Y dentro de esa idea, las cosas se pueden sentir mucho más equilibradas. También siento que cuando hablamos de algo mucho más profundo, por ejemplo, un abuso, cuando hablamos de un engaño, de una infidelidad, cuando hablamos de un abandono, de que mi padre nos dejó cuando éramos muy pequeños, mi padre o alguien abusó de mí, me lastimaron, o no sé, algo que ya de verdad ha dejado una herida muy profunda, entonces hablamos del perdón como un proceso en el que yo necesito moverme 180 grados. 180 grados quiere decir me voy a poner enfrente, me voy a poner en el lugar de la persona como si yo fuera algo más allá de lo que tiene que ver con esa persona. Por ejemplo, si yo pongo en el medio a esta persona que abusó o a esta persona que me lastimó y yo me pongo mirando desde el lado de la víctima, yo puedo sentir ese coraje o ese rencor o esa rabia o esa culpa o ese miedo con respecto a esa persona que me lastimó, y se me va a hacer muy complicado decir, bueno, ¿cómo voy a perdonar a esta persona? ¿Cómo voy a olvidar? ¿Cómo voy a hacer así como que no pasa nada? Porque si soy movida por una cuestión, en este caso de creencia o en una cuestión religiosa, donde digo, no, es que si no lo perdono, Dios me va a castigar, o si no perdono, no voy a ser una buena persona, o etcétera. Entonces lo voy a perdonar o voy a perdonar esa situación, pero en el fondo me sigo quedando con mucha rabia, con mucho resentimiento, que al final va a somatizarse en mi cuerpo y va a ocasionar que yo me enferme, o voy a acabar viviendo esa amargura o ese resentimiento a través de mis acciones con otras personas que a lo mejor ni la deben ni la temen. Entonces aquí el que yo digo que es un proceso, ahora voy a hablar desde la perspectiva de un curso de milagros, donde el perdón es un borrador de errores, porque el error que cometió esa persona, que no tiene que ver solo con esa persona, sino que muchas veces vivimos situaciones porque en nuestra historia familiar se han vivido antes, se han juzgado y se vienen repitiendo, y yo soy parte de esa historia, y para que yo viva un abuso, por ejemplo, del que fueron víctima alguna abuela o alguien con quien yo estoy relacionada en mi árbol, necesita venir una persona de fuera o una persona del mismo sistema a volver a abusar para ver si en esta situación se logra sanar, y si no, entonces se repite, y por eso lo que se calla, lo que se excluye y lo que se niega se va a repetir en las siguientes generaciones como un destino. Y esto que yo estoy viviendo ahora no es porque esta persona solo casualmente vino a mi vida y realizó esta acción, sino que hay una historia atrás mía y una historia atrás también de la persona que hace que estemos viviendo esta situación. Y si soy capaz de moverme, como les decía, a un plano de 180 grados al otro lado, entonces el ejemplo sería, como lo empecé a explicar, aquí está la persona, aquí estoy yo me siento enojada, me siento resentida, tengo coraje, tengo rabia porque abusó de mí. Pero ¿qué pasaría si yo me fuera al otro lado y yo me pusiera en el punto o en el lugar de la madre de esa persona? ¿Cómo yo vería a esa persona? ¿La vería igual? Si esa persona, ese abusador
o esa persona infiel fuera mi hijo o fuera mi hija, ¿qué pensaría o qué sentiría yo? Yo pudiera pensar que hizo mal, pudiera pensar que se volvió loca, que perdió la razón, que no supo lo que hizo, pudiera pensar que qué mal hice yo, pero en realidad el mismo sentimiento que tengo desde esta perspectiva al sentimiento que tengo desde la otra perspectiva es completamente diferente. Porque aunque yo asuma que si hizo un daño, pues va a pagarlo, puede ir a la cárcel o puede buscar la manera de reparar el daño con la persona y asumir que realizó ese acto y que estuvo mal, pero en el fondo mi sentimiento no puede ser el mismo ni de rencor, ni de odio, ni resentimiento, porque atrás hay un profundo amor de ese vínculo con que se está mirando esta persona desde otra percepción. Entonces, si yo, obviamente no soy la mamá de esa persona, pero si yo pudiera moverme hacia experimentar esa emoción, no solo yo le daría a mi historia familiar la oportunidad de mirar esa acción y sanar, sino que yo le daría la oportunidad también a mi propia persona y a mis emociones de vivir liberada y de poder transmitir a otras generaciones algo que sea, como se dice en las constelaciones, sea mirado desde otra perspectiva. Entonces, para el curso de milagros, en donde no hace milagros, sino que el milagro es el cambio de percepción y a través de las lecciones o los ejercicios que se viven dentro del curso y dentro de toda la filosofía del curso de milagros, donde finalmente el perdón no es para alguien, ni siquiera el perdón es para mí, el perdón simplemente es como si de verdad esa situación que viví, yo borro ese error, me muevo de percepción y entonces, ¿cómo sé que yo me pude mover hacia ese espacio? ¿Cuál sería cuáles serían las, vamos a decir, las pautas o las señales, o cómo yo puedo saber si en realidad yo he perdonado desde esta perspectiva a una persona que realizó algo? Y bueno, lo primero es que yo no sienta resentimiento, no sienta enojo, rencor o no sienta culpa. Eso sería de alguna manera una forma de darme cuenta que ya estoy más sanando ese proceso que recordando todo eso que sucedió. Y hay tres pasos que yo puse aquí muy puntuales que también hablarían de cómo sé que yo ya logré vivir el proceso. Y el proceso no es porque yo leí el libro del perdón y tomé un taller del perdón, porque aún tomando un curso, un taller del perdón, donde yo voy a ir solo a recibir herramientas para después seguir mi proceso y llegar en un momento dado más rápido a vivir esa sanación o a vivir esa tranquilidad o ese cambio emocional, porque el evento va a seguir ahí, el recuerdo va a seguir ahí, pero ¿cómo sé que ya lo sané? Bueno, uno es cuando yo puedo hablar del evento liberada de cualquier emoción desagradable, cuando yo ya lo puedo platicar sin llorar y sin sentirme víctima, ¿sí? Cuando ya puedo hablar del evento sin tener que volver a revivir esas emociones desagradables. Dos, que yo haya podido reconocer lo que esa situación o esa persona me vino a mostrar a mí de mi vida. Recordemos que la semana pasada hablamos del espejo y hablamos de ese punto en donde la revelación que yo tengo frente a mí es la persona que me está haciendo algo que me choca, que me desespera y que no soporto. Bueno, en este caso sería yo ahora reconozco que esa persona vino a mi vida, esta experiencia vino a mi vida para que yo sanara algo de mí, para que yo evolucionara, para que yo madurara, para que yo atendiera una parte de mí que estaba en la sombra, que puede estar relacionada directamente conmigo o que puede estar relacionada con mi historia, con mi árbol, que yo tuve la oportunidad de que esta vivencia de, vamos a volver a hablar del abuso, que esta vivencia del abuso ya no fuera necesario de que se transmitiera a otras generaciones porque yo ya me estoy haciendo cargo sin culpar, yo estoy haciendo
una sanación, ¿sí? Porque yo les he comentado que en las constelaciones tenemos, en la historia familiar tenemos siempre el impulso de reparar o de repetir las acciones buenas y no tan buenas del árbol, pero lo que realmente se necesita para evolucionar el sistema no es repetir ni reparar, sino es sanar. Y la manera de sanar no es tapar la herida, no es evadirla, no es culpar a otros. Sanar es cuando prácticamente yo tengo una herida y vivo el proceso de curación, de cuidado, y hasta que llega un momento en que ya sanó. ¿Cómo sé que ya sanó? Porque me la puedo tocar y ya no me duele, la puedo ver, hay una cicatriz ahí, hay un recuerdo, pero ya no duele, ya no lastima, ya pasó esa etapa porque ya sanó. Y entonces ya no va a generar ninguna otra consecuencia porque está completamente sanada. Cuando yo soy capaz de reconocer que esa experiencia vino a mi vida para mostrarme algo, que esa persona vino a mi vida para ayudarme a madurar, a evolucionar y a crecer y a dejar en mi sistema un asunto sanado y ya hasta ahí queda, entonces esa herida o esa situación que se vivió ya queda completamente lista para que aunque se hable, aunque se vea, no se requiere de volver a repetir porque está completamente sanada. Y finalmente, bueno, pues ser capaz en un momento dado de agradecer, no solo de reconocer para qué vino esa situación o esa persona en mi vida, sino de verdad agradecerle a Dios, agradecerle a la vida, agradecerle inclusive a la persona que vino a darme la oportunidad a través de esa experiencia que pudo haber sido muy dolorosa, de sanar y de que yo tuve la oportunidad a través de esta relación con esta persona o de este evento, de poder sanar algo que le puedo transmitir a mis siguientes generaciones como ya resuelto, sin que tengan la necesidad de volverlo a repetir otra vez como yo lo repetí posiblemente atrás. Y porque muchas veces, ahorita no sé, hablando de abuso, muchas veces también las personas que han venido al coaching o a las terapias o a las constelaciones durante muchos años de trabajar en esto, que por algún motivo temen, o sea, que han sido abusados físicamente, emocionalmente, de cualquier tipo de abuso, pero sobre todo físicamente, tienen un temor impresionante de que sus hijos sean abusados también. Y en la gran mayoría de los casos que he tenido la oportunidad de dar seguimiento, al final los hijos también son víctimas de algún tipo de abuso, porque se repite nuevamente la historia y aunque no sea el mismo tipo de abuso, pero van a una relación o van a una situación en donde también se sienten víctimas de algún tipo de abuso. Y entonces el haber tenido mucho miedo de que no suceda, lo atraigo. Simplemente el no darle una solución dentro de ese aspecto de sanar. Entonces muchas veces se repite o quererla reparar es querer proteger demasiado a mis hijos para que no les pase, pero al final los hijos van a volar, van a tener su vida, van a tener sus historias, yo no voy a poder seguirlos a todos lados donde vayan y cada quien tiene sus propias historias. Y viniendo de una familia donde se ha repetido mucho una situación, pues hay una gran probabilidad de que les vuelva a suceder, porque en la familia pues se repiten muchísimas cosas, unas les tocan a un hermano, otras le toca a mi otra hermana, otras me tocan a mí, a mis primos, o sea, cada persona de la familia viene y a un nivel inconsciente elige algo con que ayudar a la familia para evolucionar. Ahora con la conciencia que nos provee tanta tecnología y tanta información, tenemos la oportunidad de abrir espacios, de tener talleres, de realizar terapias y trabajos donde poner conciencia de esas situaciones y después hacer un trabajo o utilizar alguna herramienta para sanar es maravilloso. ¿Por qué? Porque antes no se tenía todas estas oportunidades de sanar. Entonces la única opción que teníamos era repetir o reparar. Y entonces seguíamos viviendo una y otra vez a través de generaciones, quizá
evolucionando muy lentamente, porque sí hemos tenido una evolución, por supuesto. Yo puedo mirar generaciones atrás, mis abuelas, mis bisabuelas, luego mi mamá, y luego yo, y ahora mis hijas, y después seguirán mis nietos, y cada vez, aunque apenas en este momento hemos tenido gran oportunidad de usar herramientas, también hubo situaciones en donde sí fuimos evolucionando, pero ahora podemos evolucionar de una manera mucho, mucho más rápida. ¿Por qué? Porque tenemos acceso a la información que está en el inconsciente, a través de hipnosis, a través de constelaciones, a través de terapias como la biodescodificación, el par biomagnético, las barras, a través de muchísimas técnicas o metodologías o herramientas que nos permiten accesar a esa información que está guardada en el inconsciente, que es la causante del 90 y tantos % de lo que nos sucede día a día. Y hablando de las herramientas, bueno, pues quiero compartirles que estoy estrenando unas tarjetas que son tarjetas que yo diseñé, es un protocolo que yo diseñé, es un juego, déjenme se los enseño porque están muy bonitos, es un juego de tres diferentes tipos de mazos, donde con estas son con las que yo realizo mis constelaciones conscientes. Pero ahorita estamos en un taller precisamente aprendiendo cómo usarlas. Si después quieres más información, pues escríbeme por ahí para que yo te comente. Pero hoy quiero que las utilicemos como una herramienta para ver qué dice el inconsciente que nos puede ayudar en algún proceso de sanación. Piensa en algún proceso de sanación, en algún proceso de sanar algo que en este momento requieras mejorar en tu vida. Y la pregunta a través de este mazo sería, ¿qué acción consciente yo necesito realizar para mejorar en ese tema? Entonces, ¿cuál es la acción consciente que me ayuda para sanar o para evolucionar o para madurar en este tema que hoy me está como creando un conflicto? Entonces, te voy a dar tiempo para que pienses cuál sería el tema que te gustaría cuestionar. Y después te voy a pedir que elijas un número 1 o el 2 o el 3, porque yo voy a sacar al azar 3 tarjetas y una vez que nos podamos tomar un instante, nos centramos, eliges el 1, el 2 o el 3, la primera, la segunda, la tercera tarjeta, haces la pregunta, yo las voy a revolver, saco una y ese sería, si elegiste el 1, pues ese sería el mensaje para ti, el 2 y el 3. Así es que si les parece, vamos a utilizar esta herramienta para ver qué revela a nivel del inconsciente, cuál es la acción que en este momento a mí me ayudaría a realizar para resolver algún tema. Entonces, piensa en ese tema. El tema es dinero, cómo puedo mejorar mi economía, cómo puedo sentirme mejor en mi relación de pareja, cómo puedo mejorar la relación con mi hijo, cómo puedo sentirme de mejor salud, no sé. Piensa en cuál sería esa situación que te gustaría que tu inconsciente te brindara una respuesta de qué acción puedes utilizar o puedes hacer para mejorar. Entonces, si ya tienes tu tema, cierra tus ojos, céntrate, pon toda tu atención en tu respiración, pon tu atención en ese tema y elige el 1, el 2 o el 3. Elige uno de esos 3 números para saber si es la primera respuesta, la tuya, la segunda o la tercera. Y completamente al azar yo voy a sacar. Vamos a ver, si tú elegiste el 1, este sería tu mensaje. Me amo y me acepto como soy. Me amo y me acepto como soy. Si tú elegiste el 1, este es el mensaje para ti. Este es algo que te haría muy bien empezar a considerar.
Si tú elegiste el número 2, tomar a mis padres. ¿Qué significa tomar a mis padres? Aquí en la lista de videos de mi canal de Facebook puedes encontrar uno específicamente que habla de tomar a mis padres. Básicamente, tomar a mis padres significa no hacer juicios acerca ni de sus personas, ni de sus acciones, ni de su relación como pareja. Entonces eso significa, si tú elegiste el 2, entonces valdría la pena considerar empezar un proceso, un trabajo para tomar a tus padres. Y si tú elegiste el número 3, vamos a ver el número 3. El número 3 sería: cambio las justificaciones por la palabra reconozco. Entonces dejo de justificarme y voy a utilizar la palabra reconozco. Dejo de decir, híjole, es que no hago esto porque no tengo tiempo. Reconozco que no me doy el tiempo. Es que no he hablado con esta persona porque no se presta para hablar. Reconozco que tengo miedo a enfrentar el conflicto. Y así, o sea, ¿qué necesito reconocer para dejar de justificarme? Así es que si tú elegiste la 3, este es el mensaje que tu inconsciente hoy tiene para ti. Pues muy bien, Cristina, me amo y me acepto como soy, tomar a mis padres. Pero tomó los dos. Ah, tomaste los dos, ok. Muy bien, muy bien. Pues entonces, espero que tú puedes inclusive, ya tienes las tres aquí en el video. Si no te sentiste de alguna manera como muy preparado, que elegiste muy al azar, pues haz 3 papelitos que digan 1, 2, 3, revuélvelos y vuelve a preguntar desde tu corazón por la respuesta que tu corazón te dice que es la más adecuada para ti, y vuelve a sacarlo y ya tienes aquí cuál es la 1, la 2 y la 3. Ah, sí, Magdalena, oh, wow. Es increíble las respuestas que nos puede dar el inconsciente a través de una herramienta como esta. Todas las culturas, todas las civilizaciones han utilizado oráculos, han utilizado como quien usa las cartas de los ángeles, o en su momento en diferentes culturas las runas, los caracoles, el tarot, qué sé yo. Hay demasiadas herramientas que nos ayudan realmente a poder expresar. Y la semana pasada que hablamos del espejo, precisamente también las personas también de alguna manera son una oportunidad de mirar. No solo las tarjetas es ya con una intención específica, pero las personas también que atraemos por resonancia, así como por resonancia elegimos un número o elegimos un concepto, una tarjeta, también así por resonancia atraemos a las personas indicadas para sanar algo que nuestra alma está necesitando sanar. Pues espero que hayan disfrutado esta plática tanto como yo, y que si la quieren compartir, compártanla. Si quieren también después más adelante escuchar cuando vayan manejando el podcast en Spotify, o también lo subo a veces a mi canal de YouTube. Si tienen alguna pregunta, ¿hay alguna pregunta antes de despedirnos? Un saludo también a Fabián, a Raúl, a Cristina, a Mimi, muy bien, a Elsa, a Silvia, Marcela, a Federico, Rosa María. Ay, qué padre, muchas gracias por estar aquí conectados. Gracias a todos. Más adelante, con calma, les agradezco y con un like personalmente por estar aquí apoyándome. ¿Hay alguna pregunta? ¿Cómo conseguimos las tarjetas? Ah, ¿cómo conseguimos? ¿Quién pregunta? Magdalena. Mira, las tarjetas son parte de un taller que se llama Taller de Constelaciones Conscientes, y si quieres información, ahorita el taller está en la plataforma, porque se vive todo un proceso para aprender a utilizarlas. Está sumamente interesante y sanador para que después puedan realizar sus constelaciones, y es parte de un taller, no se adquieren sueltas, sino que se aprende cómo utilizarlas, y está en la plataforma normamandalacursos.com,
Y nosotros ahorita, mañana precisamente vamos en el módulo 5, son 12 módulos, mañana vamos a ver el 5 y la gente que quiera subirse al barco es bienvenida y los demás módulos están en la plataforma. Cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto, escríbanme y yo les paso más información. Pues les dejo un abrazo. Si no hay más preguntas, ya saben, tienen trabajo que hacer. Tengo trabajo que hacer. Y pues un abrazo y nos vemos el próximo martes. Gracias a las personas que me sugirieron el tema del perdón. Si alguien desea sugerir algún tema, les agradezco que me escriban y con mucho gusto, si está en mis manos, encantada, comparto lo que tengo para ustedes. Les dejo un abrazo y que pasen buenas noches. Bye.